Dios les bendiga, es un placer estar nuevamente con ustedes. Y el día de hoy vamos a leer el versículo de Santiago, capítulo 1, versículos del 2 al 3. Santiago capítulo 1, versículos del 2 al 3. Dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Y aquí vemos lo que dice el hermano Santiago. Dice: hermanos, tened por sumo gozo cuando halléis en diversas pruebas. Y usted va a decir: ¿cómo es posible esto? ¿Cómo uno puede tener gozo en las pruebas? Pero ¿sabe que sí se puede tener gozo en las pruebas? Un ejemplo que vemos también en la Biblia es el apóstol Pablo en Filipenses, que escribe una epístola de gozo, y él dice: gozaos, ya está alegre porque andaba con Cristo. Él confiaba en Cristo, su mirada estaba en Cristo. Y cuando usted y yo pasemos por diversas pruebas en nuestra vida, debemos mirar a Cristo, debemos confiar en Cristo, porque dice: hermanos, tened por sumo gozo cuando halléis en diversas pruebas. Pero ¿para qué son las pruebas? Vea el versículo 3, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Muchas veces llegan pruebas a nuestra vida para probar cómo estamos y también para fortalecernos en la fe, a poder tener paciencia y confiar y depender de Dios. Estos expatriados de la división, de la dispersión, eran personas que habían estado huyendo de la persecución. Y aquí Santiago les dice: tengan por gozo esas pruebas, o sea, confíen en Dios, porque estas pruebas les ayudan a tener fe, a probar si realmente son cristianos verdaderos, para que puedan confiar más en el Señor y puedan depender de Dios. Y usted y yo debemos depender de Dios. Querido creyente, usted y yo debemos depender de Dios en las pruebas, confiar en Dios, orar, depender. Pero para eso debemos tener comunión, vivir una vida en santidad, una vida dependiendo de Dios, para que cuando lleguen esas pruebas podamos confiar en Él y tener gozo porque dependemos de Él, que podamos ver y también en las pruebas entendemos cómo está nuestra fe, cómo está nuestra confianza en Dios. Estamos pasando por pruebas, que podamos confiar en Dios, porque Él nos dará la paz necesaria para poder depender y entregar nuestra vida a Dios. Que nuestra vida cristiana sea completamente dependiente de Dios. Que busquemos a Dios en las pruebas y que dependamos y confiamos de Dios.